Mike, el protagonista de GTA Advance, uno de los GTA menos conocidos e infravalorados que hay. Poco se ha hablado de este protagonista si lo comparamos con los demás, pero entre las cosas que se han dicho es, que es el peor protagonista, que es un cobarde, innecesario, etc. Si bien se han dicho algunas cosas positivas, creo que gran parte del fandom lo tachan como el peor de todos, y yo no estoy de acuerdo en lo absoluto. Hola amigos de YouTube, soy Claudio Belic GTA 3, luego de un largo descanso al fin estoy de regreso, y qué mejor que hablar sobre uno de los protagonistas menos hablados de la comunidad, uno que a gusto personal es de los que más me agradaron, si bien una vez traté de hablar sobre él al explicar sus habilidades, ese video tenía demasiados errores, pero aún así quería dar mi punto de vista de por qué este protagonista de 2D no es malo, sino que es de los mejores. Y es que si bien se han dicho cosas buenas de este protagonista, creo que muchos más hablan de que es el peor por motivos que no me convencen. Si alguna vez te has preguntado, ¿cuál es el catalogado peor protagonista de toda la saga Grand Theft Auto? Pero entre muchos no te has decidido o no te has puesto de acuerdo, yo te diré cuál es. Y no son los personajes de GTA 1. Y el peor protagonista según el acuerdo de muchas personas, y incluida la mía, es Mike, no Michael de GTA V, Mike de GTA Advance. No muchos lo conocen, pero para que entiendan un poco de contexto muy rápido, GTA Advance está ubicado en la ciudad de Liberty City, el mismo que de GTA 3 y del Stories, con el protagonista Mike, quien va obteniendo problemas por culpa propia a medida del transcurso de la historia. Vayamos al grano, entre muchas opiniones, se encuentra que el peor personaje es Mike, por estos motivos, y yo le doy totalmente la razón, entre los otros protagonistas, Mike es el peor de todos, y ya no te preguntarás cuál es el peor protagonista de Grand Theft Auto. Normalmente este protagonista siempre pasa desapercibido a la hora de hablar de los protagonistas de GTA, y me parece que lo que sí se ha hablado de él son cosas que me parecen algo absurdas para catalogarlo como el peor de todos, y aquí voy a analizar diversos puntos que se dicen de él para catalogarlo como el peor, y veremos qué tan ciertas son. También hablaré más explicando de por qué Mike si es en realidad de los mejores protagonistas, y pues, sin nada más por agregar, vamos con los puntos. Como primer punto tenemos el hecho de que fue manipulado por todos, ya sean mafiosos o pandilleros u otros criminales de poca monta. ¿En serio? Claro, ignoremos que CJ fue controlado como un títere por dos oficiales corruptos, o Franklin quien casi se deja convencer de matar a sus amigos, o Johnny o Victor cediendo a los caprichos de su ex y de su hermano. Para empezar, si no se enteraron bien, Mike estaba buscando pistas para encontrar al asesino de su amigo, y para eso obviamente hay que buscar información por medio de otras personas, y debido a que esto es el mundo del crimen, claramente la información no iba a ser gratis, y Mike tuvo que hacer diversos trabajos a cambio de algo de información, y claro de algo de plata, pero aún así, Mike no disfrutaba de hacer esto, y siempre dejó en claro que esto lo hacía a cambio de pistas, pues en los diálogos con King Courtney, este le advierte que de no ser verdad la información acabaría con él. También hay quienes dicen que es muy crédulo al dejarse engañar por Vinny, pero creo que cualquier otro prota hubiera caído en la trampa que Vinny le tendió, ya que aunque parezca simple, es una muy eficaz para hacerle creer a alguien que está muerto, y puedo apostarles lo que quieran que cualquier otro protagonista hubiera caído, pues esto es algo que se vio incluso en GTA V, y no por eso significa que sean ingenuos ni nada por el estilo. Por favor, que alguien me diga que es una broma. Lo crean o no, he visto más de un comentario sobre que los problemas que tuvo Mike fueron por su culpa. Claro, que tu amigo decida traicionarte es culpa tuya. Que maten a tus amigos y aliados cuando apenas los conoces es culpa tuya. Que alguien te incrimine por la muerte de alguien es culpa tuya. Creo que también podríamos decir que fue culpa de CJ que Ryder y Smoke lo traicionaran, es culpa de Tommy que Sonny le tendiera una trampa y lo enviaran a prisión, y creo que es culpa de Nico que Darko vendiera a sus amigos por $1000.
Sí, es verdad que todos podemos sufrir por algún error que nosotros mismos cometimos, pero en este caso, Mike solo era un criminal con nula experiencia en el crimen, por lo que era obvio que no iba a irle tan bien, y claro que llegó a cometer uno que otro pequeño error como todos, pero decir que todos los problemas que tuvo fueron única y totalmente su culpa, que alguien me haga el mentado favor. Este es otro punto que más he oído, y el cual más me canso de explicar, pero en fin, que Mike huyó sin vengarse de los que lo traicionaron, algo que todos los demás protas sí hicieron. Por supuesto, Tony que estuvo a punto de dejar ir a Sonny, y que de no ser por la traición de Lance seguro se hubiera ido con dinero falso, Johnny que dudaba si matar a Billy, Trevor que no se vengó de Michael por hacer que mataran a Brad y casi hacer que lo maten, Tony que no mató al tío Leone quien fue el causante de los daños hacia Lee Salvatore. En primera, el principal objetivo de Mike era el asesino de su amigo, el cual al final resultó ser ese supuesto amigo, y Mike sí se vengó de aquel que lo engañó. En segunda, Mike sí era alguien que sí se vengaba de quien le hiciera algo a él o a los suyos, ya que luego de la muerte de Cisco, lo primero que hizo fue perseguir a su asesino, al igual que acribilló al nuevo líder del cartel por intentar matarlo, sin contar que este fue directo por King Courtney al enterarse de que este estaba involucrado, pero todo esto es algo que todos se pasaron por el arco del triunfo. Y en cuanto a los Yakuza, pues es verdad que lo dejaron a su suerte, pero aún así Asuka le dio información sobre King Courtney antes de abandonarlo, pero si Mike no fue a vengarse, se debe al simple hecho de que este estaba acorralado por el ejército, sin contar la gran lista de enemigos que se ganó por culpa de Billy, razón por la que no pudo matar a King Courtney al final. Aparte, aquí Mike tenía una sola y única oportunidad para escapar por medio del avión de Cisco, y si tienes la oportunidad de irte cuando eres perseguido por pandilleros, mafiosos y soldados, claramente no vas a cometer la enorme tontería de ir a vengarte de quienes solo te abandonaron, y es que estoy seguro que de no ser por los inconvenientes ya dichos, Mike seguro que sí hubiera ido a vengarse de Asuka. Para acabar, también debemos tener en cuenta que el plan de Mike era irse de la ciudad, y este ya se había vengado del principal responsable de todas sus desgracias, por lo que al haber cumplido con su objetivo principal y recuperar el dinero este ya no tenía más motivos para quedarse, y más aún cuando todo el mundo te está persiguiendo. Este es el último punto que voy a tratar, y es sobre que es el peor por ser el protagonista con menos crímenes y asesinatos que hay. Y yo les pregunto, ¿qué tiene que ver la cantidad de muertes y crímenes con que un protagonista de GTA sea bueno o no? Es verdad que es el protagonista con menos crímenes cometidos, pero eso lo vuelve directamente como el peor. Ahora un protagonista se define por la cantidad de cadáveres acumulados. Puede que la cantidad de crímenes o muertes que lleve Mike sea baja, pero aún así hizo grandes proezas, a pesar de ser alguien con nula experiencia en el mundo criminal, y la prueba de esto está en el final, donde en dos ocasiones los tiroteos que tuvo fueron tan intensos que hasta el mismísimo ejército tuvo que interferir con tanques y todo, así que no veo por qué Mike sería el peor por tener el menor número de crímenes, cuando los que hizo me parecieron dignos de cualquier otro protagonista. Bueno, ya repasando los puntos del por qué se le considera como el peor protagonista, ahora yo quisiera dar unas palabras del por qué, y en mi opinión, Mike sí es un excelente protagonista. Primero, una de las cosas que más me gusta de este prota, es sin duda su personalidad. Y sí, sé muy bien que no vemos expresiones ni nada, pero, prestando mucha atención a los diálogos, pude darme cuenta que la personalidad de Mike es una muy buena. Si tuviera que describirlo, diría que es una de un sujeto rudo, carismático y sarcástico, muy parecido a Johnny Clements por dar un ejemplo. Creo que también vale la pena mencionar que Mike es uno de los protagonistas más humanos de la saga, ya que si bien es alguien dispuesto a tirar del gatillo para matar un estorbo, es alguien que se le ve con principios y valores, pues a pesar de secuestrar a una menor, Mike siempre se le vio preocupado por su seguridad, tanto que casi amenazó a Cisco si le pasaba algo, o cuando protegió a 8 Ball cuando fueron emboscados por el cartel, ya que Mike pudo irse perfectamente, y se sintió mal cuando su colega fue arrestado.
Otra cosa más es que este es uno de los protagonistas más leales, pues la lealtad que tuvo por otros aliados se hace notar, tanto que Cisco lo veía como un amigo, pese a ser un líder criminal, incluso el nuevo líder lo menciona. Aún así, tampoco se dejen engañar, puede que Mike sea alguien con principios y una moral, pero aún así, es alguien con quien no te gustaría meterte, ya que este ha dejado en claro muchas veces que si te metes con él, te puede ir muy mal, pues este ha intimidado más de una vez a grandes criminales como King Courtney o Cisco, o irse él solo contra una docena de deportistas. Además, él es alguien que a pesar de no ser alguien muy experimentado en el crimen, demostró tener un talento y potencial inmenso a la hora de encarar los problemas, como cuando dio con su supuesto amigo, este mismo aseguró que no tendría el estómago para acabar con el trabajo, pero Mike dijo, hasta aquí, y lleno de plomo a quien alguna vez fue su amigo y mentor, o cuando llenó de balas al nuevo líder del cartel, a pesar de que este casi suplicó que no lo matara, algo que me recuerda un poco al personaje de Eddie Brock, el de los cómics, claro está. Su historia también me parece de las mejores, sí, es la típica historia de venganza, pero la forma en la que se lleva a cabo me parece bien, ya que a diferencia de historias como de GTA 3 o Vice City, en donde el villano principal casi no aparece, y que solo llega al final de forma casi forzada, aquí Mike siempre nos recuerda que todo lo que hace es por su amigo, pues en ningún momento se nos olvida la razón del por qué es la aventura. Sí, sé que Vinny no tiene mucha presencia, aún así, sus pocas apariciones dejaron una buena impresión, pues como ya dije, durante todo el juego Mike siempre nos recuerda que todo lo que hace es por vengar a su amigo, quien según él, lo sacó de las calles, y seguramente fue él quien le enseñó todo lo que sabe, siendo más parecido a un mentor, por lo que sí te toma por sorpresa saber que estaba vivo, y no solo eso, sino que él fue el responsable de la muerte de Cisco, Barman, y otros más, lo que sin duda, es uno de los mejores giros vistos en una historia de GTA. Mike es un protagonista del cual poco se sabe, su juego pasó sin pena ni gloria, pero, si lo analizas bien, y dejas de lado lo superficial, verás que es un protagonista con una gran historia, personalidad, actitud y grandes valores. Claramente hay protagonistas más inteligentes, más fuertes, más habilidosos, más exitosos, pero, aunque Mike no tenga estadísticas tan altas como otros protas, no creo que se necesite ganarle a todo mundo para ser un buen personaje, y esto aplica para la inversa. Lo que intento decir, es que lo que Mike demostró en su juego, es algo que aunque no fue mucho, es de admirar bastante. Dando un repaso, siendo alguien poco experimentado en el crimen, se ganó una reputación y reconocimiento, humilló a 2 líderes criminales, se ganó la admiración y respeto de grandes personas, se vengó de su mentor quien intentó engañarlo y matarlo, recuperar una fuerte suma de dinero, y se fue en un avión lujoso burlándose de la misma ley. Sin duda alguna, Mike es todo un capo. Ah, y también no hay que olvidar que se tiró a una asiática, y no cualquier asiática, sino que fue a una líder de una organización criminal, y ya me dirán ustedes quién puede presumir de algo así, y para acabar, esta que fue a Mike quien le suplicaban, y no al revés como es costumbre, y Mike siempre fue alguien firme que ponía primero sus prioridades antes que mezclar los negocios con el placer, muy a diferencia de otros simpáticos que eran sumisos con las mujeres. Ya para finalizar, quisiera decir que a pesar de que Mike no está entre los mejores protagonistas, tampoco creo que deba estar entre los peores, mucho menos que se considere el peor, y es que estoy muy seguro que esto se debe a su juego, el cual si bien es entretenido, lamentablemente no es un juego que podamos decir que es divertido. Y es que no nos hagamos de la vista gorda, GTA Advance puede ser entretenido e interesante, pero claramente no puede competir con otros juegos de Rockstar que son en 3D, y es un juego que muy pocos podrían jugar y decir que fue muy divertido, pero su historia y personajes son la razón por la que de vez en cuando le doy un repaso, y la verdad hubiera preferido 1000 veces que la historia de este GTA hubiera salido para la PSP en lugar de la del Liberty City Stories, y de haber sido así seguro que Mike hubiera sido mucho más valorado.
Pero bueno, eso fue todo, espero que el video fuera de su agrado, y que con esto la gente analice mejor al personaje, el cual considero que ha sido injustamente criticado, y que para mí, demostró tener mucha más personalidad que otros en 3D, pero aún así, aunque hablé muy bien del personaje, que no se les olvide quién es realmente mi favorito. Pero bueno, el video acaba aquí, y como siempre, les deseo a todos un estupendo y agradable día, hasta el próximo video. Why'd you come? You knew you should have stayed. I tried to warn you just